Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros, e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde. No puedes hacer eso aquí, no. El padre Antonio intentó detenerlo, pero ya era tarde. Las llamas comenzaron a subir por la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, mientras los fieles gritaban. Él se decía profeta. Decía que tenía una misión divina. Nadie esperaba que invadiera la misa de esa forma, bidón en mano, mirada trastornada. El fuego se extendió rápidamente por el altar. Pánico total. Gritos, confusión. ¿Pero qué quería probar este hombre? ¿Por qué eligió justo ese momento, esa imagen? Y lo peor estaba aún por venir. Al salir corriendo de la iglesia, montó en su motocicleta y lo que pasó después, nadie lo olvida. ¿Fue justicia divina o solo coincidencia? Deja tu like y comenta desde dónde estás viendo esta historia, hermanos y hermanas. Un domingo por la mañana, mientras la misa de las 10 llenaba la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia Las Huertas de Tlaquepaque, entré por la parte de atrás. El corazón me latía a 1000, hermanos y hermanas, con una convicción inquebrantable. Caminé por el pasillo lateral. El padre Antonio celebraba la consagración. Nadie me notó hasta el altar, donde la imagen de la patrona de México me esperaba. De mi mochila saqué un bidón de gasolina. El metal helado hizo que mis manos temblaran, pero la duda duró solo un instante. Antes de cualquier reacción, lo derramé todo sobre la imagen. Un olor penetrante a gasolina invadió el aire, quemándome las fosas nasales. Los gritos estallaron, algunos se levantaron de golpe, otros se quedaron paralizados con la boca abierta. Encendí el encendedor. Lo levanté como un trofeo y grité, con la voz desgarrando el silencio. Esto es solo madera y pintura. Adoran ídolos. El Dios verdadero les mostrará quién tiene la razón. Lancé el encendedor. Llamas violentas consumieron la base. Todo fue más rápido de lo previsto. En segundos, el fuego lamió la madera, derritió la pintura. La imagen se retorció como si estuviera viva. El calor me golpeó la cara. Pánico total. Niños lloraban, mujeres chillaban, hombres corrían desesperados. Los de seguridad avanzaron, pero yo ya corría hacia la salida, mi cuerpo, en automático. Salté a la motocicleta, estacionada justo enfrente. Aceleré a fondo, huí a toda velocidad. El viento en la cara, adrenalina pura. Me sentí invencible, un misionero sagrado. Apenas 2 cuadras. De repente, un coche se cruzó. Sin tiempo para frenar, solo vi el parachoques. El impacto fue brutal. Salí disparado, volé por encima del manillar, giré en el asfalto. Mis huesos crujieron. Antes de desmayarme, la última sensación. Un calor intenso, consumiéndome, como las llamas que yo mismo había encendido. Yo soy Ricardo Ayala, hermanos y hermanas. Durante años fui el profeta de una iglesia evangélica carismática, la Monte Sión, allá en la colonia Las Huertas de Tlaquepaque, en Guadalajara. Mi especialidad: confrontar lo que yo llamaba la idolatría católica. Nada me detenía al defender lo que para mí era la verdad absoluta. Crecí, hermanos y hermanas, en una familia de fe intensa. Mi padre, pastor de una congregación pequeña y ferviente en la colonia Las Huertas de Tlaquepaque, me enseñó desde muy chico. Los católicos estaban engañados, adoraban imágenes, no al Dios vivo. Recuerdo sus predicaciones con su voz fuerte. En el púlpito de nuestra iglesia evangélica carismática Montesión, él abría la Biblia, leía en voz alta: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Luego, miraba a la congregación, a nosotros. Mis hermanos, esto es claro. Quien se arrodilla ante una estatua comete una abominación. Desde niño absorbí cada palabra, cada condena.
Mi corazón lo sintió así. El mundo se dividió en dos: los que servían a Dios de verdad y los perdidos en la oscuridad. Sin medias tintas, sin duda. A los 25 años, hermanos, llegó lo que yo llamé un llamado profético. En un culto de madrugada, orando en lenguas, de rodillas en el piso frío de la iglesia, una fuerza se apoderó de mí. Sentí como mi cuerpo temblaba, caí de espaldas. Al volver en mí, tuve la certeza. Dios me había elegido. Mi misión: destruir símbolos de idolatría, liberar a los ciegos espirituales. Empecé con protestas más contenidas, los domingos, en las afueras de las iglesias católicas de Guadalajara. Llevaba carteles con versículos bíblicos, gritaba contra las misas, llamaba a los fieles ciegos. Entre insultos y miradas que me ignoraban, cada discusión solo fortalecía mi creencia. Yo tenía la razón. Ya no bastaba solo hablar en las calles, pasé a invadir misas, entrando en ellas. En el auge de la celebración, irrumpía con la voz alta. Citaba la Biblia, señalaba las imágenes, acusaba al sacerdote de engañar a la gente. La expulsión era rápida, sí, pero solo inflamaba más mi convicción. Me sentía un mártir, hermanos, perseguido por llevar la verdad. Mi novia de entonces, Sofía Mendoza, era mi puerto seguro. Ella me llamaba valiente, ungido. Creía que Dios usaba mi voz para liberar almas. Esas palabras, hermanos, me inflaban de orgullo. Me sentía especial, elegido por el Altísimo. Fue entonces que migré a las redes sociales. Cada protesta, cada invasión, cada confrontación era grabada con mi teléfono. Editaba todo con música gospel, títulos llamativos. Profeta destruye la mentira católica. Hombre de Dios confronta a sacerdote idólatra. Los videos explotaron. En cuestión de meses, tenía miles de seguidores. Me llamaban guerrero, defensor de la fe, una voz profética. Cuanto más radical me volvía, más atención atraía. Los comentarios eran mi combustible, hermanos. Siga firme, hermano. Usted es usado por Dios. El Señor lo va a recompensar. Cada me gusta, cada compartida, cada apoyo solidificaba mi creencia. Yo estaba cumpliendo un propósito divino. Acciones más impactantes se volvieron mi obsesión. Gritar y protestar ya no eran suficientes. Necesitaba algo inolvidable, una prueba cabal. Los ídolos no poseían poder alguno. La idea de quemar una imagen de la Virgen me vino en una vigilia. Yo ayunaba hacía 3 días. Mi mente estaba acelerada, mi cuerpo débil, pero el espíritu, según mi fe, estaba en su punto máximo. Una voz interior me susurró: hermanos, el fuego consume lo que no sirve. Una orden divina, así la interpreté. Hermanos y hermanas, el plan fue meticuloso. Elegí la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe por el impacto máximo, una de las más concurridas. Gasolina comprada lejos, mi motocicleta lista para la huida. Le avisé a Sofía: haré algo grande. Ella me abrazó. Dios te va a proteger. La noche anterior fue de insomnio. Buscaba en la Biblia y encontraba confirmaciones. En mi interpretación distorsionada, versículos como «destruirás sus altares y no tendrás otros dioses» eran validaciones. Cada palabra, un escudo contra el remordimiento. Domingo, antes de que el sol asomara, me bañé, me vestí despacio, tomé la mochila. En el espejo, un hombre convencido, determinado, creyendo cumplir la voluntad divina. En la iglesia mi corazón se disparó. No era miedo, sino la euforia de quien haría historia. Por la parte de atrás caminé firme hacia el altar lateral. Nadie desconfió. Yo era un fiel anónimo, hasta que el bidón de gasolina salió de la mochila. De ahí todo fue rápido. El líquido en la imagen, el olor sofocante, gritos, llamas, la huida desesperada, el accidente y entonces el vacío. Desperté 5 días después en una UCI. El cuerpo vendado, tubos por todas partes. Apenas me movía. El dolor era desgarrador, como si cada centímetro de mi piel aún quemara. Un médico, con voz técnica y distante, describió: traumatismo cráneoencefálico grave,
fractura expuesta en la pierna, 40% del cuerpo con quemaduras de segundo grado, pulmón perforado. 3 meses, los más largos de mi vida, cada día una batalla contra el dolor físico. Pero el dolor emocional, ese me desgarraba por dentro. Apenas recuperé la conciencia, ya entendía la gravedad de lo que hice. La policía no esperó. Aún en el hospital, 2 investigadores vinieron con preguntas directas. Lo confesé todo, no lo escondí, no lo justifiqué, solo conté. Ellos anotaron cada palabra. Fui acusado de daño a la propiedad, incendio provocado y perturbación de culto religioso. Al salir de aquel hospital, mi vida, tal como la conocía, simplemente ya no existía. El apartamento que compartía con Sofía estaba vacío. Ella se llevó todo. Dejó solo un billete corto en la cocina. No puedo casarme con un criminal, lo siento. Mis propios padres, mi mayor refugio, me dieron la espalda. Mi padre llamó una vez, justo después de que salí del hospital. Su voz, fría y distante, dijo que había avergonzado a la familia, manchado el nombre de la iglesia, y que necesitaba afrontar las consecuencias solo. Colgó. Nunca más supe de él. La iglesia que frecuenté por años me expulsó. El pastor convocó a la directiva y anunció públicamente que ya no era bienvenido. Mis actos, dijo él, habían sobrepasado los límites, actuando por cuenta propia. No representaban a la congregación. Mi empleo en la ferretería se evaporó. El dueño llamó. Antecedentes penales, clientes quejándose. Mi nombre perjudicaba el negocio. Hermanos y hermanas, las redes sociales, antes mi escenario de exaltación, se volvieron mi tribunal. Mi cuenta fue suspendida después de que los videos del incendio, grabados por quienes estaban allí, se hicieron virales. Comentarios de odio, cientos de ellos. Amenazas de muerte de católicos indignados. Insultos de evangélicos que decían que yo había profanado el evangelio. Luego, la soledad, completa. Financieramente arruinado, procesado y marcado. Las quemaduras cubrían mis brazos, parte de la cara. El espejo, mi nuevo verdugo. Veía la piel desfigurada, las manchas rojizas, el tejido arrugado donde antes era liso. Pero lo peor de todo, las pesadillas. Todas las noches el mismo tormento. Cerraba los ojos y las llamas regresaban. El calor quemando la piel. Los gritos de la gente, rostros deformados por el pánico, y en medio del infierno, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. No ira, no venganza, solo una tristeza tan profunda que me desgarraba por dentro. Me despertaba gritando, sudando frío, el corazón martillando. La sábana empapada, el cuerpo temblando, y el olor a carne quemada me arrastraba de vuelta a ese instante. Horas para calmarme, sentado en la oscuridad, intentando en vano convencerme de que era solo un sueño, pero no lo era. Era la realidad consumiéndome. Los médicos ya habían advertido sobre el trastorno de estrés postraumático, común en víctimas de quemaduras. Mi cerebro, decían, procesaba el trauma severo a través de pesadillas, ansiedad y recuerdos invasivos. Recetaron medicamentos, sugirieron terapia. Pero yo no tenía ni un centavo para nada de eso. 6 meses después del accidente, mi casa era un cuartito alquilado en una vecindad modesta. Olor a humedad y cigarro, paredes desconchadas, colchón delgado y duro, pero era lo único que podía pagar con las chambitas que aparecían. Mi pierna, un recordatorio cruel, mal curada, me arrastraba para chambitas, descargar camiones, limpiar patios, cualquier cosa sin referencias. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero ignoré la fisioterapia. Resultado, torcida, dolorida, exigiendo un bastón para cada paso. Bajo el sol cruel de Guadalajara, camuflaba cicatrices con mangas largas. El sudor escurría, pero la camisa no salía. Insostenibles eran las miradas, la curiosidad, la lástima, cada una puñalada. Por dentro, la depresión hambrienta me devoraba.
Días en cama, el techo agrietado, mi único horizonte, comer, bañarme, vivir. Las ganas desaparecieron, no había fuerza para nada. Yo, el supuesto profeta, desbordante de certezas. Ahora, sin ninguna. Mi mundo se desmoronó. Convicciones se hicieron polvo, dejando un vacío abismal. Un hoyo que nada llenaba. Fue allí donde todo comenzó a ser cuestionado. Aquella voz en la vigilia. ¿Dios o delirio del ayuno? ¿Un llamado a destruir ídolos o ego inflado, sed de ser visto, importante? Las preguntas me corroían, hasta la verdad desnuda y cruda. No era profeta. Fui un fanático, ciego por la arrogancia, un idiota que instrumentalizó a Dios para la violencia, la rabia. Hermanos y hermanas, un tumor maligno se extendía de Dios por abandonarme tras arriesgarlo todo, de la iglesia que me usó y descartó, de los católicos que exigían mi prisión, de Sofía que me dejó, de mis padres que me dieron la espalda. Pero la peor, la más corrosiva, era de mí. Ciego, arrogante, estúpido. Dejé la Biblia, mi brújula, ahora repulsa. Paré de orar, palabras presas, un bloqueo intransponible al cielo. Dejé la iglesia. Insoportables eran las predicaciones, el fervor hipócrita, el vacío. Mi fe se volvió cenizas, hermanos, como la imagen que quemé. Busqué olvido en el mezcal barato, anestésico, para el dolor doble. Solo en el cuarto, cada trago era un chapuzón en horas de falso alivio. Ni pensar, sentir o recordar. Pero el efecto pasaba, y el abismo, hermanos, siempre era más profundo. Una noche, borracho y en el fondo del pozo, vi una foto de 2 años antes, yo en el púlpito, Biblia erguida, grito profético, éxtasis. Miré a aquel hombre, convicto, ungido, guerrero. No me reconocí, hermanos. ¿Quién era? Rasgué la imagen, tiré los pedazos al suelo sucio y grité al vacío. ¿Quién creía que era? ¿Qué derecho tenía? El silencio me engulló. Respuesta: ninguna. Solo la certeza de haber destruido mi vida. Quemé la imagen, sí, pero el verdadero incendio estaba dentro de mí. Los procesos judiciales avanzaban. Notificaciones, audiencias. El juez, con un mirar de severidad y curiosidad, intentaba descifrar la mente de alguien capaz de tal acto. El fiscal exigía la pena máxima. Me pintaba como peligro social, acusaba premeditación, negaba clemencia. Mi defensor público, sobrecargado, apenas conocía el caso, ofrecía argumentos débiles: trastorno psicológico, estado mental alterado, necesidad de tratamiento, no de prisión. Ni él parecía creer en sus propias palabras. Meses se arrastraron en lentitud torturante, hermanos. Yo vivía en un abismo de incertezas, sin familia, sin amigos, sin fe, sin futuro. Cada día era una batalla bruta por la simple supervivencia, para no sucumbir por completo, para evitar un error aún más fatal. En ciertos momentos la idea de acabar con todo era una constante. De la ventana del segundo piso de la vecindad contemplaba la facilidad, un paso, una caída, y el dolor, las pesadillas, la vergüenza, todo cesaría. Aún así, algo me prendía siempre al límite. ¿Cobardía? ¿Un resquicio de instinto vital? Quizás una extraña mezcla de ambos. El quiebre, hermanos, llegó un día de lluvia incansable cuando toqué la puerta equivocada. Yo buscaba una chambita de pintor, un anuncio en papel húmedo, casi ilegible. Confundí los números, una señora de edad abrió. Cabello blanco recogido en un chongo, arrugas profundas alrededor de ojos gentiles, un delantal floral sobre un vestido sencillo. Ella me vio empapado y tembloroso en el umbral y sin dudar sentenció: «Pase, mijo, se va a agarrar una pulmonía ahí afuera». Intenté explicar el engaño, la otra dirección. Ella no me escuchó. Con fuerza sorprendente para la edad, me jaló hacia adentro. La casa pequeña irradiaba calidez, olía a café recién hecho y pan de elote casero, cortinas de ganchillo en las ventanas, toallitas bordadas en los muebles.
Una sensación de hogar que no experimentaba hacía tanto tiempo me envolvió. «Me llamo doña Elena», dijo ella dándome una toalla limpia. «Vivo sola desde que mi Antonio se fue, hace unos 5 años. Ahora sécate mientras caliento un café». Negarse fue imposible. Me sequé la cara, el pelo, y me senté en la silla que ella indicó en la cocina. En instantes, una taza humeante de café y un trozo generoso de pan de elote, aún caliente, estaban frente a mí. Mientras sorbía el café, controlando el impulso de devorar el pan por el hambre, mis ojos recorrieron el ambiente. Fue entonces que la vi. La estantería en la sala contigua, repleta de imágenes religiosas. Nuestra Señora de Guadalupe, San Jorge, San Antonio. Velas votivas, rosarios colgando, un gran crucifijo dominando la pared. Todo mi cuerpo se tensó, la taza casi se me cae, el corazón se disparó, sudor frío, las memorias volvieron de golpe, la iglesia, la estatua, el fuego, el accidente, los gritos. Doña Elena notó mi incomodidad de inmediato. Sus ojos gentiles se turbaron de preocupación, se sentó a mi lado y, con voz suave, preguntó: «¿A ti no te gustan estas cosas?». Fue el detonante. Todo se desmoronó. Comencé a llorar. No un llanto discreto, sino un torrente desesperado, convulso, que venía del fondo del alma. Lágrimas rodaban incontrolables. Todo mi cuerpo temblaba. Los sollozos me cortaban la respiración. Allí, en la cocina de una desconocida, con una taza de café aún caliente en las manos, me derrumbé por completo, y entre sollozos, pausas para respirar e intentos frustrados de controlarme, lo conté todo. Revelé quién era, lo que había hecho. Hablé del incendio en la iglesia, del accidente, de las cicatrices, de la soledad abrumadora, de las pesadillas incesantes, del odio que me consumía, de Dios, de los otros, de mí mismo. Yo esperaba que ella me echara, esperaba gritos, maldiciones. Yo, que había quemado y profanado lo más sagrado para ella. Pero doña Elena no hizo nada de eso, solo tomó mis manos quemadas. Sus manos pequeñas y cálidas encontraron mis ojos hinchados. Su voz serena trajo una verdad. «Mi hijo, tu fuego no destruyó la fe. La estatua fue repuesta, la iglesia restaurada, la gente siguió rezando. Tú sí, casi te destruyes. Es hora de dejar de luchar y pedir perdón». Las palabras de ella destrozaron la armadura de mi orgullo. Alguien, por fin, tocaba la herida más profunda, no la de la piel llagada, sino la del alma hecha a pedazos. En aquella cocina humilde, con olor a café, mis piernas cedieron. Me arrodillé en el suelo frío, el cuerpo temblaba. Por primera vez en meses susurré una oración. No elocuente, ni profética, solo un lamento crudo. No sé qué es lo correcto, ni quién soy, pero si hay una oportunidad de arreglarlo, muéstrame. A pesar de su edad y de los crujidos en sus rodillas, doña Elena se arrodilló a mi lado. Con su mano en mi hombro, oró en voz baja: «Padre nuestro, Ave María». Yo no la seguí, pues no la sabía, pero sentí algo embriagador, hermanos. Una presencia suave, un alivio inexplicable. Al levantarse, me sirvió un plato abundante: arroz, frijoles, pollo, ensalada. Insistió en que comiera, estaba demasiado delgado. Saboreé cada bocado como si fuera la primera comida en meses. Tal vez lo era. Antes de irme me dio un papel con su número. «Llámame si me necesitas», me dijo. Nadie enfrenta el dolor solo. Salí confundido, hecho pedazos, pero con algo nuevo. Una tenue chispa de esperanza, una grieta en la oscuridad que me consumía. Doña Elena me visitaba en mi cuarto de la vecindad. Semanalmente traía túperes con comida, ropa limpia de su difunto esposo, medicinas. Hablábamos por horas, mis hermanos. Nunca intentó convertirme, ni me juzgó. Solo estaba presente, compartía su vida, el esposo que el cáncer le arrebató, los hijos distantes, sus dolores, sus dudas sobre Dios, el enojo que sentía. No era perfecta, ni fingía serlo. Eso, de alguna forma, me confortaba profundamente. Un día llegó la invitación.
ir a la misma parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe que yo incendié. Mi resistencia fue inmediata, visceral. El cuerpo se me tensó. No puedo, les juro que dije. Me van a matar, a linchar, me van a encarcelar. Pero doña Elena, con la determinación gentil de los mayores, insistió: enfrenta lo que hiciste, no para castigarte, sino para liberarte. El miedo te atrapará para siempre si no das este paso. Semanas pasaron hasta que cedí. Noches en vela reviviendo las pesadillas, la iglesia en llamas, rostros horrorizados, mi propia condena, pero un domingo una extraña certeza me invadió. Tenía que ir, enfrentarlo, intentar al menos reparar lo que había destrozado. Doña Elena me recogió. Me puse la camisa menos rota, pantalones de mezclilla, me cepillé los dientes 3 veces, posponiendo lo inevitable. La hora llegó. En el autobús, cada cuadra aceleraba mi corazón. Hermanos y hermanas, frente a la iglesia mis piernas me fallaron. Mi único deseo era correr, huir, desaparecer. Las marcas del incendio seguían ahí. Manchas oscuras en las paredes de la parroquia, cicatrices imborrables, exactamente como las mías. Entramos despacio. La misa ya había empezado. El olor a incienso llenaba el aire y aquello que antes me causaba furia, ahora me sumía en un pavor paralizante. Nos sentamos en una banca al fondo. Doña Elena me tomaba la mano, sintiendo mi temblor, el sudor frío, la dificultad para respirar. Me sentía juzgado por todos, pero al mirar, nadie me notaba. Estaban concentrados en la celebración. Después de la misa, doña Elena me guió hasta la sacristía. Había acordado un encuentro con el padre Antonio. Mi cuerpo se puso rígido. Las ganas de huir me invadieron, pero ella me apretó el brazo. El padre entró. Era un hombre de mediana edad, canoso, con lentes delgados, un semblante sereno. Sus ojos se fijaron en mí, reconoció mi rostro de inmediato. Mis cicatrices me delataban. El miedo me paralizó, hermanos y hermanas. Esperé odio, acusaciones, hasta la policía, pero el padre Toño vino hacia mí con palabras inolvidables. Supe que está sufriendo. Oramos por usted desde aquel día, no por su castigo, sino por su curación. Mis piernas fallaron. Tuve que apoyarme en la pared. ¿Cómo que él oraba por mí? ¿Por mi curación? Yo había profanado lo que para él era sagrado, destruido el lugar al que dedicaba su vida. ¿Cómo podía desear mi bien? Me invitó a sentarme, me ofreció agua, esperó a que mi respiración se calmara. Entonces hablamos, o mejor dicho, hermanos, yo me derrumbé, y él solo escuchó. Reviví todo, mi crianza, mis convicciones, mi arrogancia, el crimen, mi ruina, la desesperación. Él escuchó sin interrupciones, sin juicio. Cuando el silencio por fin llegó, él respiró hondo. Ricardo, usted hirió a muchas personas, causó terror y trauma. Es innegable. Pero su presencia aquí, su reconocimiento de la gravedad de sus actos, ya es el primer paso para una genuina transformación. ¿Transformación? Por un instante casi me río en medio de la desesperación, hermanos. Padre, destruí mi vida entera. No hay transformación que arregle esto. Él movió la cabeza lentamente. La misericordia de Dios es más grande que cualquier error humano. No será fácil. Las consecuencias no desaparecerán, pero hay un camino de reconstrucción si usted está dispuesto a andarlo. El padre Toño me llevó al altar lateral. Allí, hermanos, donde antes estaba la imagen que yo quemé, ahora reposaba una nueva Nuestra Señora de Guadalupe. Hermosa, intacta, adornada con flores frescas. Esta imagen fue donada por una comunidad que conoció su historia, explicó. Ellos pidieron que, si usted volvía, se lo avisáramos. Fue bendecida con oraciones por su perdón. En ese instante, caí de rodillas en el suelo frío de la iglesia. Mi cuerpo entero se encorvó. Un calor me envolvió, diferente de las llamas del pasado. Suave, reconfortante, como si algo, allá dentro, estuviera empezando a sanar. Lloré más que en toda mi vida. No era el llanto de la desesperación, sino de alivio, de liberación. Un peso gigantesco, por fin, removido de mi espalda.
Por primera vez desde el accidente, una minúscula esperanza surgió, hermanos. Quizás yo pudiera ser más que el monstruo en que me convertí. Quizás había un camino de regreso. Doña Lenita se arrodilló a mi lado. El padre Toño posó la mano en mi hombro. Allí, en la iglesia que intenté destruir, rodeado por personas que lastimé, experimenté la verdadera misericordia. No fue un milagro, ni una curación mágica, hermanos y hermanas. Pero allí, a la salida de la iglesia, bajo el sol fuerte, sentí la primera grieta en la pared de piedra de mi corazón. La luz entraba en la oscuridad. El calor en mis brazos, antes aterrador, era ahora solo el sol, un nuevo día. Por primera vez vislumbré nuevos días para mí, que el incendio que causé no sería el fin, sino quizás el comienzo de otra historia. Hermanos y hermanas, la reconstrucción fue larga y dolorosa. Un trabajo arduo, diario, de juntar cada pedazo roto. Asumí mi responsabilidad criminal, enfrenté las audiencias. Ante el juez, antes de la sentencia, me puse de pie y hablé. Confesé mi arrepentimiento genuino, la vergüenza que sentía, el deseo de reparar el mal. No me justifiqué, no disminuí mi culpa. Solo reconocí todo, hermanos. Fui condenado a servicios comunitarios y a una indemnización. La pena pudo haber sido bien peor, pero el juez vio mi arrepentimiento y colaboración. Las consecuencias eran pesadas, muchas horas de trabajo, un valor mensual difícil de pagar. Acepté. Era lo mínimo que podía hacer. El padre Toño me mostró un camino: prestar servicios en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Al principio parecía locura. ¿Cómo me aceptarían? Como yo, hermanos, volvería al lugar que profané. Pero el padre habló con la comunidad, explicó mi arrepentimiento y pidió una chance. Hubo resistencia, claro. Muchos se opusieron, lo consideraron absurdo, una ofensa. Otros, sin embargo, concordaron. Personas que creyeron en la restauración, que eligieron la misericordia. Empecé en el mantenimiento. Limpiaba baños, barría el patio, cortaba el césped, reparaba bancas. Un trabajo rudo, humilde, que me recordaba constantemente mi lugar. Los primeros meses las personas me evitaban. Las conversaciones cesaban, las miradas eran duras, el desprecio disimulado. Yo entendía, hermanos. Yo las había herido, causado terror, violado su espacio sagrado. Busqué a cada persona presente en la iglesia aquel día. El padre Toño me ayudó. Toqué puertas, llamé, escribí cartas. Muchos me perdonaron, lloraron conmigo, me abrazaron. Vieron mi transformación, creyeron en mi sinceridad. Esos abrazos, hermanos, curaban heridas que yo ni sabía tener. Otros no quisieron ni verme. Cerraron puertas, rompieron cartas, me llamaron monstruo, sin perdón. Aprendí a respetar ese dolor tan profundo que causé. Entendí, hermanos, que el perdón no es obligación, que algunas heridas tardan en cicatrizar, que ciertos daños son demasiado profundos. Doña Lenita me llevó a un grupo de diálogo interreligioso, donde católicos y evangélicos buscaban respeto mutuo. Fue difícil al inicio. Yo aún cargaba prejuicios arraigados, ideas fijas sobre lo cierto y lo equivocado, hermanos. Entonces, poco a poco, oyendo las historias, las experiencias de fe de otras personas, una verdad fundamental me alcanzó. La fe verdadera no agrede la fe del otro, hermanos. Dios es grande lo suficiente para ser encontrado de modos diferentes, por gente diferente. Mi antigua arrogancia. Creer que solo yo tenía la verdad. Volví a congregar, pero ya no era el profeta arrogante. Encontré una iglesia pequeña donde el pastor predicaba amor, no condena. Donde las personas vivían el evangelio en vez de solo gritarlo. Fue allí donde, de verdad, aprendí a ser cristiano. Comencé a trabajar como voluntario en proyectos sociales. Repartía comida, participaba en jornadas comunitarias, visitaba asilos. Una forma de devolver a la comunidad lo que antes le había quitado. Fue en esos trabajos donde conocí a Diego, un muchacho de 18 años, lleno de rabia,
metido con una pandilla. Estaba cumpliendo una medida socioeducativa por tráfico. Nos asignaron para renovar una guardería. Diego era como un muro, cerrado, agresivo, desconfiado. Veía enemigos en todas partes. Se quejaba de todo. Pura pérdida de tiempo. A nadie le importo. El mundo es injusto, decía él. Y yo lo veía reflejado en mí. El mismo orgullo herido, la rabia sin rumbo, el deseo de ser alguien, costara lo que costara. En los descansos empecé a hablar con él, sin sermones, sin intentar convertirlo. Solo le compartía mi historia, mi orgullo, mi arrogancia, cómo destruí mi vida creyendo que tenía la razón. Diego escuchaba, primero con desconfianza, después con una sutil curiosidad. Finalmente, un interés genuino. Un día me preguntó, ¿cómo le hiciste para volver a empezar después de todo lo que hiciste? Respiré hondo. No vuelvo a empezar solo. Recibo ayuda diaria de quienes creen en mí que puedo ser mejor. Y cada amanecer, elijo ya no ser ese hombre. Aquella conversación fue un parteaguas para Diego. Se abrió, empezó a involucrarse en el trabajo, a preguntar sobre fe, propósito, reconstrucción, y yo, que antes predicaba con arrogancia, ahora solo testificaba con humildad lo que había vivido. Entonces, el padre Toño me hizo una propuesta impensable: hablarle a jóvenes en riesgo sobre los peligros del fanatismo y la intolerancia. Me negué al instante. ¿Yo? ¿Qué podría enseñar? Yo era el error, pero él insistió. Precisamente por eso necesitas hablar. Tú viviste esos peligros. Puedes advertir a otros antes de que cometan los mismos errores. La primera plática fue un desastre. Manos temblorosas, voz que me fallaba, sudor frío. Pero conté mi historia, mostré mis cicatrices, hablé del precio de la arrogancia, de las consecuencias de la intolerancia. Los jóvenes escucharon en silencio, algunos con los ojos llenos de lágrimas, otros pensativos. Al final, muchos se acercaron a hablar. Compartieron sus luchas, prejuicios, enojos. Agradecieron la honestidad. Esta tarea se volvió parte de mi vida. Hoy visito escuelas, centros comunitarios, iglesias. Siempre la misma historia, las mismas cicatrices, las mismas advertencias. No como profeta de todas las respuestas, sino como alguien que aprendió la humildad de la manera más difícil. Han pasado 3 años desde aquel accidente. Hoy trabajo oficialmente en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. No soy un líder, ni alguien especial. Soy un servidor. Ayudo en el mantenimiento, asisto en las misas, sirvo en las celebraciones. Hago lo que sea necesario. Las cicatrices en mis brazos y en mi rostro, ahí están, visibles, y ya no las escondo. Son recordatorios diarios de mi arrogancia, sí, pero también de la misericordia inmerecida que me alcanzó. Con cada mirada veo de dónde vengo y cuán lejos la gracia me ha traído. Hermanos y hermanas, mi pierna todavía duele, cojeo. El bastón es mi compañero en los días malos. He aceptado estas limitaciones. Me mantienen humilde, recordándome mi fragilidad humana, mi necesidad de ayuda. Doña Elena es una presencia constante. Cada domingo, después de misa, almuerzo en su casa. Me trata como a un hijo, me corrige, me anima y siempre me recuerda: la transformación es larga, pero vale cada paso. El padre Antonio es amigo y mentor. Hablamos de fe, humildad, arrepentimiento genuino. Él me enseña paciencia, perdón, la diferencia entre una religiosidad de apariencias y una fe auténtica, y cómo servir, no dominar. Mis padres aún no me hablan. El dolor a veces es más grande que el de mis cicatrices físicas. Aprendí. No controlo las reacciones de los demás, solo mis acciones. Les envío cartas, contándoles de mi vida y mi transformación. Sin esperar respuesta, mantengo la puerta abierta para un posible regreso. Sofía siguió su camino. Supe que se casó con otro. Me alegro por ella. Merece ser feliz. Yo no era el indicado. Tal vez nunca lo fui, pero le deseo lo mejor. Mi vida no es perfecta.
Lucho contra pensamientos negativos. Hay días en que la vergüenza me impide salir de la cama. Las pesadillas aún me visitan, pero la transformación, aprendí, no es perfección, es progreso. Es la elección diaria de ser mejor que ayer. Mi identidad se rehizo. Ya no soy el profeta arrogante, el guerrero que destruía en nombre de la verdad, ni el hombre de certezas en el púlpito. Hoy soy Ricardo, un hombre quebrantado que encontró gracia inmerecida. Alguien que aprendió humildad por el dolor, que descubrió servir es más grande que dominar, escuchar más grande que predicar, amar más grande que juzgar. Dios, entendí, no me necesitaba para destruir. Él necesitaba que yo me quebrara para entonces reconstruirme. Cuando dejé de luchar, me rendí, la verdadera transformación comenzó. Las cicatrices de mi cuerpo son permanentes, piel quemada, pierna que cojea. Pero me di cuenta de que son más que dolor, son marcas de supervivencia. Prueban que pasé por el fuego y aún existo. Prueba de que volver a empezar es posible. Trabajo con jóvenes en riesgo. Cada conversación es una lección. Cada historia me recuerda de dónde vengo. Cada vida que ayudo a transformar prueba. El mal que causé no me define hoy. Mis elecciones presentes superan los errores pasados. Diego, el joven del voluntariado, hoy estudia y trabaja. Dejó la pandilla. Rehizo lazos familiares, asiste a mi iglesia. Siempre me agradece, pero yo le recuerdo. No hay nada que agradecer, el cambio fue tuyo, yo solo caminé a tu lado. Hace algunos meses, un momento me marcó. Ayudaba en misa cuando entró una nueva familia. Una pareja joven, 2 hijos pequeños. Se sentaron cerca de donde yo organizaba los himnarios. La madre me miró y sonrió. Una sonrisa genuina. Después de misa, se acercó para conversar. Eran nuevos en el barrio, en la parroquia. Ella se me acercó, curiosa sobre la comunidad, grupos de oración, actividades para los niños, celebraciones especiales. Le respondí a todo con paciencia, hermanos y hermanas. La presenté a otros, ayudé a integrar a su familia. Al final, un gracias cálido y un comentario que me marcó el alma. Tienes un don para acoger. Dios debe tener grandes planes para ti. Volví a casa y lloré. No de tristeza, sino de una gratitud inmensa. Aquella mujer no sabía de mi pasado, no sabía lo que yo había hecho. En mí solo vio a quien la acogió con gentileza. Entonces, hermanos y hermanas, entendí la redención más grande posible. No borrar el error, sino ser más grande que él. El padre Antonio me dio una verdad que guardo como un tesoro. Ricardo, no vas a borrar lo que hiciste. La parroquia ardió, la gente se asustó. Es un hecho, pero puedes escribir una nueva historia. Una historia de restauración que demuestra que nadie está más allá de la misericordia de Dios. Son palabras que me sostienen en los días difíciles, cuando la culpa pesa, la vergüenza me paraliza, la duda me consume. Recuerdo que no necesito borrar el pasado, sino construir un presente mejor. La paz que siento hoy, hermanos y hermanas, no es ausencia de lucha, sino la capacidad de enfrentarlas con nuevas herramientas. Es saber que no estoy solo. Tengo una comunidad que me apoya, personas que creen en mí, incluso cuando yo no creo. Doña Lenita me enseñó paciencia, el padre Antonio, misericordia. Diego, segundas oportunidades. Cada encuentro desde aquel domingo trágico fue una lección sobre gracia, perdón y humanidad. La religión, hermanos y hermanas, entendí que no se trata de tener la razón. Se trata de conexión con Dios, con las personas, con algo más grande. Antes, predicaba con arrogancia, aislado en mi orgullo, ciego por mi propia certeza. Hoy, al servir en la parroquia, limpiando el piso, organizando sillas, encendiendo velas, siento una conexión profunda. Estoy en el lugar correcto, haciendo lo correcto, no por aplausos o fama, sino por el simple acto de servir.
Una imagen siempre me acompaña, la nueva estatua de Nuestra Señora de Guadalupe en el altar lateral. En la parroquia vacía la observo, no la adoro, nunca la adoraré, pero respeto lo que representa, la fe que la rodea, lo sagrado de cada uno. En esos silencios pido perdón de nuevo, no por creer que Dios no me perdonó, sino para mantener viva la memoria de la gravedad de lo que hice, para no repetir el error, para no ser aquel hombre arrogante otra vez. Mi vida hoy es sencilla. Me levanto temprano, tomo café, trabajo en la parroquia, ayudo donde sea necesario, visito a doña Lenita, participo en reuniones de diálogo interreligioso, doy charlas, vuelvo a mi modesto apartamento, duermo, empiezo de nuevo. No es una vida glamorosa, no me da miles de seguidores, no me pone en el centro de atención, pero tiene propósito, importa, me está sanando y, quién sabe, de alguna pequeña forma, ayudando a sanar el daño que causé. Me preguntaron, ¿te arrepientes de lo que hiciste? Respondí sin dudar, todos los días, con cada respiro. Pero entendí que el arrepentimiento no es solo remordimiento, es actuar diferente, elegir otro camino, usar el error como combustible para hacer el bien. Una pregunta me persigue, ¿crees que Dios te perdonó? Mi respuesta es un sí inquebrantable, no por mérito, sino por pura gracia. Es esa gracia, a veces incomprensible, la que me sostiene y se manifiesta en cada uno de mis días. Quizás tú, ahora, enfrentes batallas internas, cargues el peso de actos vergonzosos, o sientas tu vida en ruinas, sin retorno. Conozco ese dolor. Lo viví intensamente. Pero quiero revelarte una verdad forjada en el dolor. No eres tu peor momento, ni te defines por el mayor error. Hay un camino de regreso, una oportunidad de reconstrucción. Nace de la humildad de reconocer, pedir perdón y aceptar ayuda. No será fácil ni rápido. Vendrán días de desesperación, donde la vergüenza ahogará cualquier esperanza. Sin embargo, si permites la ayuda, das pasos consistentes, aunque pequeños, y eliges mejorar cada día, la transformación vendrá. Fui un profeta radical. Sí, un fanático que esparció dolor y terror. Quemé una imagen sagrada, casi pagué con la vida, lo perdí todo. Pero aprendí, de la forma más dura, que Dios no quería destrucción en su nombre. Él necesitaba que yo me quebrara para entonces rehacerme. Hoy, con todas las cicatrices visibles e invisibles, encontré paz. No la paz de la perfección, sino la de quien erró gravemente y, aún así, fue acogido. La paz de quien tocó fondo y descubrió manos extendidas, incluso en las profundidades, para levantarlo. Hace 3 años, si me hubieran preguntado dónde estaría hoy, sirviendo en la misma iglesia que intenté destruir, abrazado por quienes aterroricé, diría que era imposible. Pero descubrí que, con Dios, comunidad, humildad y tiempo, lo imposible se rinde. Mis cicatrices permanecen, la pierna todavía cojea, el pasado no se borró. Pero sobre las ruinas erigí un presente nuevo, es Él quien me define. No el profeta arrogante, sino el siervo humilde, no el destructor, sino el restaurador, no quien sabe todo, sino quien sigue aprendiendo. Y si hay un mensaje que te traigo a ti, que llegaste hasta aquí, es este. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para elegir un camino de cambio. La misericordia está disponible para todos nosotros. ¿Ya sentiste que todo estaba destruido, sin retorno? Con el tiempo percibí el impacto inesperado de mi historia. Con cada testimonio, alguien se acercaba con los ojos llorosos diciendo, necesitaba escuchar esto. Sin esperanza, veían allí la posibilidad de un nuevo comienzo. Recuerdo a un hombre, quizá de unos 50 años, que se me acercó después de una charla. Esperó a que todos se fueran. Con manos temblorosas, me reveló que había sido pastor por 20 años, pero lo había perdido todo: familia, reputación, fe, a causa de un escándalo financiero. Pensé que nunca más podría mirar a Dios, confesó, con la voz quebrada.
Pero hoy, al escucharte, me di cuenta de que quizá existe un camino. Tal vez puedo ser más que mi peor error. Esa tarde hablamos por más de 1 hora. Les compartí no solo mi jornada, sino también los contactos de doña Elena y del padre Antonio. Yo le dije, no tienes por qué cargar con esto tú solo. Hay quienes caminarán a tu lado, justo como lo hicieron conmigo. Al despedirnos, un abrazo apretado y una chispa de esperanza que no había visto en sus ojos cuando llegó. Esos encuentros se hicieron más frecuentes. Mensajes de quienes vieron mis charlas, cartas de presos conmovidos por mi historia, llamadas de madres desesperadas cuyos hijos se estaban radicalizando. Cada contacto era un recordatorio vivo. Mi dolor no había sido en vano. El peor momento de mi vida, de alguna manera, ahora ayudaba a otros a no seguir el mismo sendero. Pero no todo era receptividad. La resistencia también se hizo presente. Fui invitado a hablar en una conferencia evangélica nacional de líderes sobre el fanatismo. Al subir al escenario, los abucheos estallaron. Gritos me acusaban de traición, de defender la idolatría, de venderme al catolicismo. Un grupo se levantó y se fue de forma ostensible. Ahí, de pie, con el micrófono temblando en mis manos, vi las sillas vacías. Por un instante, las ganas eran huir, nunca más aceptar invitaciones así. Pero entonces, mis ojos encontraron a quienes se quedaron, jóvenes atentos, pastores curiosos, líderes con expresiones abiertas. Respiré hondo. Empecé a hablar. Expuse mi historia sin filtros, mis cicatrices. Hablé de la arrogancia que me cegó, de la intolerancia que me hizo destruir lo sagrado ajeno, del precio que pagué y de la gracia que encontré en quienes yo había herido. Un silencio profundo invadió el auditorio. Entonces, el primer aplauso. Lento, uno a uno, otros se unieron. No era triunfo, sino respeto. Un aplauso que celebra la vulnerabilidad, la honestidad. Después, algunos pastores se me acercaron. Querían entender, aprender cómo guiar a sus jóvenes lejos de la intolerancia, cómo tener una fe firme sin ceguera. Conversaciones difíciles, esenciales. Semillas de cambio para comunidades enteras. Doña Elena, ya con más de 75 años, empezó a enfermar. Empecé a visitarla casi todos los días, llevando víveres, ayudando en casa, acompañándola a sus citas médicas. Era mi turno de cuidarla, retribuyendo lo que ella hizo por mí en mi fondo del pozo. Una tarde, en la misma cocina donde lloré por primera vez frente a ella, me tomó de la mano. «Ricardo», me dijo, «sé que ya no soy joven. Cuando me vaya, quiero que sepas, tú fuiste uno de los regalos más grandes que Dios me dio». Intenté argumentar, decirle que yo era quien debía agradecer, pero ella movió la cabeza. «Tú me enseñaste que nunca es tarde para hacer la diferencia, que la misericordia no es solo una palabra, es acción, que vale la pena creer en la gente, incluso cuando todos los demás ya se han rendido». Lloré de una gratitud tan profunda por aquella mujer, hermanos y hermanas. Ella abrió la puerta a un desconocido empapado por la lluvia y cambió mi vida. Era más que una amiga, era la madre que perdí, la prueba viviente de que Dios todavía me amaba, incluso cuando yo no me amaba a mí mismo. El trabajo con jóvenes en riesgo se expandió. Con el padre Antonio y varios voluntarios fundamos la ONG Puentes, no muros. La idea era clara: fomentar el diálogo entre diferentes creencias, enseñar respeto, combatir la intolerancia antes de que se convirtiera en violencia. Conseguimos una sala prestada en una escuela municipal. Nuestro proyecto comenzó pequeño. Solo 5 jóvenes, 2 evangélicos, 2 católicos, 1 sin fe. Las primeras reuniones, pura tensión. Había desconfianza, prejuicios mal disimulados y comentarios mordaces. Pero a medida que compartíamos historias y escuchábamos las experiencias de los demás, las barreras comenzaron a ceder. Entre ellos estaba Miguel, un joven pentecostal de línea dura. Él repetía los mismos discursos que yo solía dar,
Veía demonios en todo, condenaba a los católicos con vehemencia. Pensaba que estaba en la buena lucha. Yo lo veía y sentía un dolor agudo. Era mi pasado proyectándose en él. Cierto día, después de una discusión acalorada donde Miguel insistía en que los católicos estaban condenados al infierno, lo aparté. Le mostré mis cicatrices. Le conté la historia del incendio, del accidente, de la soledad, de la desesperación. Luego le pregunté directo: «Miguel, ¿crees que vale la pena tanta condena?». Su silencio fue pesado. Vi cómo la certeza absoluta se resquebrajaba en sus ojos. «Pero la Biblia dice», intentó. «La Biblia dice mucho», lo interrumpí. «Dice que no hagas imágenes, sí, pero también dice que ames a tu prójimo, que no juzgues, que tengas misericordia. ¿Cómo eliges qué mandamiento seguir y cuál ignorar?». Miguel desapareció por 2 reuniones. Pensé que lo había perdido, que mi franqueza lo había asustado, pero en la tercera semana reapareció. Se sentó en el círculo y con la voz entrecortada confesó: «Pasé estos días pensando mucho. Hablé con mi pastor, releí la Biblia. Me di cuenta de que me enfoqué en los versículos de condena e ignoré los de amor. Quiero aprender a hacer las cosas diferente ahora». Fue uno de los momentos más gratificantes, hermanos, ver a un joven elegir el diálogo en lugar de la intolerancia. Saber que quizás había evitado que él cometiera los mismos errores que yo, que mi historia dolorosa generaba frutos de paz. El proyecto explotó. De 5 pasamos a 15, luego a 30 jóvenes. Ganamos un salón más grande, alianzas con otras iglesias y organizaciones. Creamos grupos de diálogo, talleres de resolución de conflictos, actividades interreligiosas, ver a católicos y evangélicos pintando juntos una escuela, a jóvenes de diferentes credos distribuyendo alimentos lado a lado, amistades genuinas formándose entre personas que antes se veían como enemigas. Esa era la redención que yo buscaba, la prueba de que los puentes son posibles donde antes solo había muros. Entonces, el padre Antonio me sorprendió con una invitación inesperada. La diócesis de Guadalajara organizaba un gran encuentro ecuménico y yo sería uno de los ponentes principales. Yo, un excriminal que quemó una iglesia al lado de obispos y líderes renombrados para hablar sobre reconciliación. Mi respuesta inicial fue un no categórico. ¿Quién soy yo?, pensé, sin formación teológica, sin títulos, solo cicatrices y vergüenza. Pero el padre Antonio fue enfático. Es exactamente por eso que tú debes hablar. Los títulos siempre hablan, pero quien ha vivido la transformación en carne propia, ha pagado el precio del error y ha encontrado gracia. Esa persona tiene una autoridad moral que ningún diploma concede. Acepté, temblando por dentro. Semanas enteras las dediqué a preparar cada palabra, reescribir, ensayar a solas. Busqué consejos con doña Elena, el padre Antonio y los jóvenes del proyecto. Yo necesitaba honrar esta oportunidad, marcar la diferencia. Llegó el día, el auditorio estaba lleno, más de 1000 personas, líderes religiosos de varias denominaciones, estudiantes de teología, miembros de comunidades de fe. Mi turno. Subí al escenario con las piernas temblorosas. El micrófono parecía tener el peso de 1 tonelada en mis manos. Recuerdo el domingo por la mañana, el bidón de gasolina, las llamas, el accidente. Suspiros resonaron por todo el auditorio. Vi rostros contorsionados por el shock, pero continué. Describí la ruina, la desesperación. El instante en que doña Elena abrió su puerta y el padre Antonio me acogió en la misma iglesia que yo había profanado. Esa misericordia inexplicable me salvó. La síntesis llegó. La intolerancia destruye. La misericordia restaura. Soy la prueba viviente. Nadie está más allá de la redención. El amor verdadero alcanza a quien ha caído, no importa el abismo. El silencio duró una eternidad. Entonces, uno por uno, fila tras fila, el auditorio se levantó. Aplaudían, no a mí, sino a la gracia, a la esperanza de transformación.
Después de aquel encuentro ecuménico, mi vida se transformó. Una avalancha de invitaciones surgió: iglesias, escuelas, universidades, eventos. Mi historia había tocado un nervio sensible. En un país dividido, la gente buscaba reconciliación, la creencia de que el odio puede ser superado. Crucé el interior mexicano, otros estados, cada lugar, nuevas historias, personas que reflejaban mi jornada, padres con hijos radicalizados, jóvenes confundidos sobre la fe, ex religiosos heridos. Cada encuentro validaba: mi dolor tenía propósito. Hermanos y hermanas, en Oaxaca me encontré con una familia destrozada: padre evangélico tradicional, madre católica, los hijos atrapados en medio, forzados a elegir. La casa era un campo de batalla, silenciada por la acusación, sin diálogo. Pasé una tarde con ellos. Dejé que cada rencor saliera a flote. Compartí cómo la rigidez me destruyó, cómo la arrogancia de tener la razón me costó todo, y cómo el amor trasciende cualquier razón. Al final, padres e hijos lloraban. No hubo solución mágica, nada instantáneo. Pero una puerta de diálogo, cerrada por años, finalmente se abrió. Meses después, un tesoro llegó, una carta. La familia se recuperaba, aprendiendo respeto mutuo, priorizando el amor sobre las diferencias religiosas. Doña Elena partió una mañana de primavera, durmió y no despertó. Fui yo quien la encontró, serena, con las manos entrelazadas como en descanso. Lloré mucho, por la pérdida, por la ausencia, por la madre prestada que Dios me dio y se llevó, pero aún más lloré de gratitud, por cada conversación, cada comida, cada palabra de fuerza, cada abrazo que curó heridas antiguas. Su funeral, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, estaba abarrotado. Doña Elena había tocado tantas vidas que la ciudad entera parecía despedirse. El padre Toño, con ternura, habló de una mujer que vivió el Evangelio, amando concretamente. Entonces, hermanos y hermanas, me pidieron que hablara. Subí al púlpito, aquel mismo púlpito que, años atrás, yo había profanado con mis acciones. Frente al ataúd cubierto de flores blancas, revelé cómo doña Elena salvó mi vida. Donde todos veían un monstruo, ella veía humanidad. Cuando todos me dieron la espalda, ella me tendió la mano. Fue ella quien me enseñó que la fe no se trata de rituales ni de doctrinas correctas. Con la voz embargada, declaré: la fe es ver a Cristo en el otro, amar sin condiciones. Es la certeza de que nadie está demasiado perdido para ser encontrado. Doña Elena vivió esa fe práctica cada día y yo fui uno de sus más agradecidos beneficiados. Enterramos a doña Elena en un día soleado. Mientras el ataúd descendía, cantamos sus canciones favoritas, rezamos sus oraciones. Me despedía de la mujer que fue instrumento divino para mi restauración. La mujer que probó: a veces los ángeles no tienen alas, a veces usan un delantal floral y ofrecen café de olla a extraños empapados de lluvia. Su partida me hizo encarar lo que realmente importa: el legado. Doña Elena no tenía riqueza, fama o títulos, pero impactó a cientos de vidas solo por estar presente, amando sin reservas. Comencé a cuestionar mi propio legado. ¿Qué dejaría? ¿Cómo sería recordado? Por años mi legado fue de pura destrucción. Una iglesia en cenizas, personas traumatizadas, una comunidad herida, pero algo cambiaba. En los últimos años comencé a levantar otra cosa, un legado de restauración, reconciliación, esperanza. No por culpa, hermanos y hermanas, sino por un propósito genuino, intensifiqué mi trabajo. Mi deseo, que me recordaran no solo por quemar una iglesia, sino por dedicar la vida a construir puentes, sanar heridas y sembrar paz donde antes solo había odio. El proyecto Puentes No Muros se volvió ONG. Con apoyo religioso, conseguimos recursos y educadores. Expandimos a otras ciudades, creando material para promover respeto, tolerancia y convivencia pacífica entre distintas fees. Miguel,
Aquel joven radical que tanto me recordaba se hizo coordinador. Su transformación fue profunda. De predicador de condena, facilitaba diálogos. De enemigo, construía amistades entre fes. Ver su evolución era ver mi redención reflejada. Un día me buscó, los ojos brillantes. Ricardo, mi hijo, debo contarte algo. ¿Recuerdas a Mariana, la chica católica del grupo? Estamos saliendo. Sonreí. ¿Y la familia? Él suspiró. No fue fácil. Mi padre resiste. Pero aprendí de ti, Ricardo. El amor vale más que tener razón. Tendremos paciencia, dialogaremos. No repetiré los errores del pasado. Ver esos frutos concretos me inundaba de esperanza, hermanos. Jóvenes optando por el diálogo, familias aprendiendo a respetar, comunidades promoviendo encuentros. La transformación no era solo individual, se esparcía, contagiaba positivamente. Entonces, una invitación inusitada. Una universidad me quería en un debate sobre fundamentalismo religioso e impactos sociales, junto a doctores, sociólogos, teólogos. Yo sería la voz de la experiencia, el caso vivo de sus teorías. Me intimidaba ese ambiente académico donde todos usaban términos técnicos y citaban estadísticas. Cuando llegó mi turno, respiré hondo, hermanos. Solo me quedaba una cosa, mi historia. Sin filtros, la verdad cruda de cómo el fanatismo me destruyó y la gracia me rehizo. Al final de mi habla, una profesora de sociología de la religión se acercó. Investigaba desradicalización y, queriendo mi caso en su estudio, se ofreció a entrevistarme, usar mi historia educativa. Acepté. Si ayudaba, valía revivir el dolor. Las sesiones fueron intensas, hermanos. Largas horas reviviendo y respondiendo preguntas difíciles sobre motivaciones, pensamientos, mi cambio. Fue terapéutico, me ayudó a organizar la mente, ver patrones, entender mi camino. La investigación fue publicada, mi historia académica, con gráficos y análisis de riesgo y recomendaciones antiextremismo mías, fue surreal, conmovedora. Abrió puertas. Universidades y organizaciones de paz me buscaron. Mi jornada de redención, la de un extremista mexicano, cruzaba fronteras inspirando proyectos. Pero, hermanos y hermanas, entre todo ese reconocimiento global, lo que más me llegaba al alma era el impacto aquí, en nuestra tierra. Las cartas de jóvenes que evitaban el extremismo, las familias que volvían a unirse, los abrazos en la calle de quienes ahora veían la vida de otra manera. Busqué acercarme a algunos de la antigua iglesia. Muchos, lo confieso, me daban la vuelta. Pero los más jóvenes, los que crecieron escuchando mi historia, esos sí querían hablar conmigo, entender, aprender, para no cometer los mismos errores que yo. Uno de ellos, recuerdo muy bien, me dijo: Ricardo, tu error fue terrible, sí, pero tu valentía para aceptarlo, para cambiar y para mostrarte tal como eres, eso nos enseña más que 1000 sermones sobre humildad. Eres más profeta ahora en tu debilidad reconocida que nunca antes cuando te sentías invencible. Esas palabras, hermanos, me calaron hasta los huesos. Me llevó años darme cuenta. La vulnerabilidad no es debilidad, la humildad no es una derrota. Reconocer un error no es para avergonzarse. Son, en realidad, nuestras mayores fortalezas, lo que nos hace humanos y nos une de verdad. El padre Toño, mi mentor y mi amigo del alma, iba envejeciendo, lo veía, con sus cabellos blancos, sus pasos lentos, sí, pero su sabiduría y su abrazo, inquebrantables, siempre ahí. Una tarde, después de la misa, él me recordó: Ricardo, llegaste aquí quebrado, lleno de vergüenza, sin ninguna esperanza. Mira ahora cuántas vidas estás tocando. Eso no es tu fuerza, hijo mío, sino la gracia de Dios obrando a través de un vaso roto. ¿Un vaso roto? Repetí. Sí, padre. Creo que esa es la mejor definición para mí. Él me sonrió. ¿Sabes lo que los japoneses hacen con la cerámica rota? Juntan los pedazos con oro. Lo llaman kintsugi. El objeto se vuelve más hermoso precisamente
por haber estado roto y luego restaurado. Tus cicatrices, Ricardo, son tu oro. Cuentan una historia de redención que vale mucho más que la perfección. Esa imagen se quedó grabada en mi corazón. Hermanos, yo fui un vaso roto y fui remontado, con líneas doradas de gracia, uniendo cada pedazo de mi vida. Quizás así soy más auténtico, más útil, más hermoso. Mis grietas ahora dejan pasar la luz. Mis cicatrices les cuentan una historia de esperanza a otros que también se sienten rotos. En el espejo, hermanos y hermanas, las marcas siguen ahí. No desaparecieron ni van a desaparecer nunca. Pero hoy las veo distinto. No son una vergüenza, son emblemas de supervivencia, son mapas grabados en mi piel que muestran el camino de la arrogancia a la humildad, de la destrucción a la restauración, del odio al amor. Son recordatorios de dónde estuve y de lo lejos que la gracia me trajo. Mientras me quede un soplo de vida, seguiré contando esta historia. No porque yo sea especial o tenga todas las respuestas, sino porque sé que alguien, en algún lugar, está viviendo esa misma oscuridad. Alguien que siente que ha destruido todo sin remedio, sin ver una salida, ni una sola luz. A esa persona quiero decirle con todo mi corazón, existe esperanza. Siempre hay un camino de regreso. Hay misericordia disponible, la oportunidad de un nuevo comienzo. Hermanos, ¿alguna vez se han sentido como un vaso roto, sin arreglo? Pues yo descubrí que, remontados con amor, esos vasos pueden convertirse en las obras de arte más hermosas.